básica y de educación media, que contamos con conectividad en los centros educativos, en el 99%, en los lugares donde no estamos buscando las soluciones tecnológicas que tienen que ver con limitaciones de tipo técnica por la geografía, que contamos con una serie de recursos, una biblioteca digital para estudiantes, pero también una biblioteca para el país. Hoy todos los ciudadanos del país en Uruguay, ingresando su cédula de identidad, ingresan a la biblioteca país y tienen acceso a más de 7.000 libros. Bueno, creo que ahí teníamos una ventaja. Pero miren que no fue de todas maneras tan sencillo o tan simple como tal vez lo puedan imaginar, porque sin lugar a dudas que brindar una educación de calidad en el marco de la educación a distancia implica mucho más que tener el acceso a las tecnologías, lo cual obviamente que teniendo el acceso a las tecnologías se cuenta con algo sumamente importante, pero una vez que tenemos el acceso a las tecnologías comienza un desafío mucho más grande que tiene que ver con procesos de apropiación por parte de los docentes para generar sus propuestas con un sentido pedagógico. Pero todo esto se da en un marco especial, donde algunos han hablado de una educación a distancia de emergencia, ¿no? Porque en definitiva la educación a distancia que nosotros conocíamos era una educación a distancia que podíamos planificar, que previamente uno podría decir, bueno, yo me estoy imaginando, proyectando y diseñando un curso X que va a durar 6 meses, que va a tener tales y cuales características, y que, etcétera. Y en este caso estamos en un contexto donde es bien distinto. Tuvimos que salir de un día al otro eh, con una gran incertidumbre, sin saber por cuánto tiempo vamos a tener que estar trabajando de esta manera, con qué recursos efectivamente íbamos a contar, y en un contexto súper especial. Es un contexto donde a la vez se ha dado la ruptura de la vida cotidiana, donde la incertidumbre es algo que caracteriza. Entonces, bueno, decidí trabajar con algunas ideas a lo largo de la presentación, si bien voy a ir a lo virtual, pero me parece sumamente importante hoy por hoy poder tener en cuenta de que todo esto siempre lo vamos a estar trabajando y desarrollando en el marco de grandes incertidumbres, donde las certezas son pocas. Donde hay otro tema que me parece que es transversal y que debemos estar muy atentos, es el tema de las brechas. De qué manera la, nuestras propuestas de educación virtual pueden ensanchar brechas existentes. Ahora vamos a ver, esto tiene que ver con las condiciones en las que los niños y las niñas se encuentran, si tienen acceso o no tienen acceso, si hay una familia atrás que está respaldando, etc. Y también me gustaría otra cuestión de señalar, esta idea de crisis, pero también como oportunidad de ensayar diferentes cosas, porque bueno, en este contexto es lo que podemos, es lo que se nos permite, a la vez también el sistema levanta algunas barreras, porque dice, bueno, con lo que se tiene hay que probar cosas, y probemos. Y sin lugar a dudas que en ese probar aparecen cosas sumamente potentes. Entonces le decía, bueno, la actualidad en su contexto. Es mentira que estamos desarrollando una propuestas educativas en un contexto, no diría ideal, es un contexto donde tiene algunas características. Y esto tiene que ver con la ruptura de la cotidianidad, la superposición de roles y funciones, entonces vamos a estar generando propuestas donde los niños y niñas van a estar en el hogar. La instructora técnica de educación primaria decía, bueno, nosotros siempre recibimos a las familias, a los niños en las escuelas. Esta vez son los niños, las niñas y las familias quienes nos reciben en sus hogares. Y tenemos que pedir permiso para entrar y nos tienen que poder recibir. Creo que ahí ya hay una cuestión, una diferencia. A la vez vamos a entrar a hogares donde en la mayoría de los casos, o en muchos casos, está esto de la superposición de roles y funciones, en el sentido que están padres, madres, referentes adultos, los hermanos, en esto de confinamiento social, donde tal vez el dispositivo tecnológico que tengan, en el caso en el que tengan, lo van a tener que compartir con otro hermano, o es el que justo la madre, el padre tiene que utilizar para el teletrabajo, o la conectividad es muy mala y justo se van a conectar dos. Bueno, todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar y diseñar nuestras propuestas.
Después no perder de vista, una de las cuestiones principales tiene que ver con el cuidado de sí y el cuidado del otro, en todo este contexto. Entonces, bueno, educar en medio de una pandemia. Y sí, tenemos que seguir, tenemos que posicionarnos en esto de educar en medio de una pandemia. Pero sin lugar a dudas que para ser coherentes, tenemos que apelar al sentido común y en este contexto preguntarnos, bueno, efectivamente, ¿qué es lo relevante en este contexto? Los primeros días, cuando eh, apareció la emergencia sanitaria, suspensión de clases presenciales, hubo una suerte de aluvión de materiales, de webinars, de mucha información, muchos recursos, lo cual era genial, pero tenía que ver con esta sensación de ansiedad de tener que empezar a dar respuesta para muchos en una situación que era nueva, porque digamos los entornos virtuales le eran nuevos, no tenían mucha experiencia, y empezaban a trabajar casi a hacer una traspolación de lo que era la clase presencial a la virtualidad. Yo creo que, bueno, en verdad, con muy buena intención estos docentes y tratando de dar respuesta a esa necesidad y de no renunciar a la posibilidad de enseñar. Pero ahí es verdad que nos encontramos con muchas propuestas que fueron excesivas, que no tuvieron en cuenta efectivamente qué era lo relevante, lo significativo para esos niños, esas niñas en ese momento específico, en el medio de una pandemia, donde la enfermedad podía estar al salir a la calle, donde escuchaban que en el mundo aparecían muertos, enfermos, es decir, ¿qué era lo relevante? Ahí tuvimos el sistema educativo enseguida, comenzó con algunas orientaciones, algunos lineamientos, y dijo, ahora lo relevante en las primeras semanas es mantener el vínculo, es sostener el vínculo. Necesitamos un ida y vuelta con estos estudiantes. Sí o sí, por más que estos niños no estén yendo a las escuelas de forma presencial, la escuela tiene que estar presente. Y la escuela es mucho más allá que contenidos. Entonces, en verdad, ahí la orientación fue trabajar en relación a algunas competencias transversales, a un marco curricular común que nosotros tenemos aquí en el Uruguay, competencias en relación a la ciudadanía, competencias en relación al cuidado, y esto de mantener el vínculo. Un ida y vuelta entre los niños, las familias y la escuela. Estar presentes. Entonces, bueno, lo relevante en este contexto social en general y lo relevante y específico a la vez para cada niño en su contexto, ¿no? Esto que planteábamos, no es lo mismo para un niño que se encuentra en una zona semiurbana, con escasos recursos, pasando determinadas necesidades, al niño que de repente está en su casa, que cuenta con todas las comodidades, la conectividad, el dispositivo, un grupo adulto que lo ayuda a autorregularse para dar respuesta a todas las tareas que desde la escuela le demandan. Bueno, ¿qué es lo relevante para ese grupo de estudiantes en ese contexto específico? En otra conferencia yo decía, bueno, si no lo tengo muy claro, tal vez sea una buena oportunidad para desarrollar dentro de la virtualidad y poder conocer más los contextos, las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes, ¿no? Esto que les decía, en el Uruguay se tomó como relevante en las primeras semanas es mantener el vínculo, fortalecer y potenciar aprendizajes en los escenarios cotidianos. Esto quiere decir tomar los contextos particulares y que realmente esos escenarios y contextos particulares fueran contextos de aprendizaje. Es decir, donde realmente los lugares donde se encontraban fueran lugares para explorar, lugares para investigar, para aprender con los hermanos mayores, para aprender con sus familias. Y ahí nos pareció sumamente interesante de que como las primeras semanas pasamos, bueno, mantener el vínculo, el ida y vuelta, competencias transversales, pero a medida que pasaba el tiempo, los docentes nos planteaban, bueno, ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué pasa con el famoso programa? Yo tengo todo este currículum para abordar, ¿qué hacemos? Bueno, esa tensión siempre está, esa tensión entre esa selección de contenidos, ¿no? Acordados, y siempre está esa tensión con el tiempo, de cómo voy a llegar, bueno, y qué es lo relevante. Al final, la orientación fue, bueno,
hagamos un currículum minimalista, y acá cito en verdad a Mariana Mayo, que viene con esta idea de un currículum minimalista. Esto quiere decir, bueno, efectivamente, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo efectivamente importante que deberíamos abordar de este currículum a lo largo de este tiempo de educación a distancia? Donde sabemos que tiene otras características, donde sabemos que podemos plantearnos objetivos muy ricos, pero no necesariamente son los mismos, ni la misma manera en la que vamos a trabajar en la presencialidad, ni son los mismos objetivos que deberíamos plantearnos en la presencialidad. Esto nos pareció sumamente importante porque una vez que los distintos subsistemas, esto quiere decir educación primaria, educación media, educación técnico-profesional, comenzó a definir, bueno, de esto del currículum, por ejemplo, en primaria, se comenzaron a seleccionar contenidos vinculados a lengua y a matemática. Es decir, bueno, vamos a trabajar fuertemente con competencias transversales y con lengua y matemática. Y a la vez, para cada grado, ¿en qué se traduce esto de lengua y matemática? ¿Y qué es lo relevante y qué es lo importante? Me pareció súper interesante para darme pie a lo otro, esto que hizo el Getty Museum Challenge. En estos días, por suerte, desde diferentes lugares aparecen propuestas muy creativas, que creo que nosotros también, los docentes, debemos apelar a nuestra creatividad, aquello que nos gusta, aquello que nos mueve, que nos conmueve, eh, como una manera también de enfrentar esta situación que por momentos puede ser muy compleja. Necesitamos ser muy, pero muy creativos. Después voy a ir a esto más de los museos y cantidad de recursos que muchas veces son cerrados, privativos, y que hoy por hoy, en el marco de la pandemia, los tenemos abiertos, los tenemos a disposición y los podemos incluir en nuestras propuestas. Pero en esto de que tenemos que ser muy creativos, vamos a tener diferentes escenarios. Por lo menos aquí en el Uruguay estamos manejando esto. Yo les decía, el 13 de marzo se suspendieron las clases presenciales. Hace finales de abril comenzaron en unos cuantos departamentos del interior del país las escuelas rurales a funcionar. De 19 departamentos, en 17 comenzaron a funcionar las escuelas rurales. Así que hoy por hoy tenemos algunas que no están asistiendo, escuelas rurales donde sí están asistiendo, y ahora estamos pensando en la vuelta a clases de diferentes maneras. Lo que sí tenemos claro es que vamos a estar transitando por estos tres escenarios. Uno que tiene que ver con la educación a distancia como única opción para la acción educativa. Esto podría ser, por ejemplo, en el caso de aquí la capital de Montevideo, estamos en esto. La única manera que tenemos hoy por hoy de generar nuestras propuestas tiene que ver con una educación a distancia. Los centros están cerrados. Otro escenario tiene que ver con la virtualidad como complemento del tiempo pedagógico en la presencialidad. Acá en verdad lo que estamos pensando es una presencialidad regulada. En el caso de Uruguay, por ejemplo, estamos pensando que para mantener y garantizar los protocolos sanitarios y esto del tema de la distancia social, en las aulas vamos a tener un regreso a clases que con seguridad sea progresivo, en el sentido que tal vez algunos días participen algunos estudiantes de forma presencial, por ejemplo, la mitad de un grado. El primer día es el 50% de un grupo durante lunes y martes. Jueves y viernes participa el otro 50% del grupo y el viernes lo dedicamos para que los docentes tengan para planificar, porque vamos a tener que no van a estar asistiendo de forma presencial todos los estudiantes al centro educativo, y parte de este proceso se va a mantener de forma virtual. Y después tenemos el tercer escenario, que es el que ya teníamos, donde la virtualidad es una extensión del tiempo pedagógico y fortalecimiento en la construcción de aprendizajes. Esto quiere decir, bueno, las tecnologías como algo transversal, donde me permite seguir trabajando y frecuentando determinadas áreas, generando aprendizajes, etc. Pero era el escenario anterior. Entonces, bueno, el pensar la educación a distancia, por lo menos aquí en Uruguay, estamos jugando con estos tres escenarios. Uno donde ponemos todas las fichas a la virtualidad y a la educación a distancia, y otros donde tenemos esta suerte de híbridos en diferentes formatos.
Vieron que a la vez yo hablo de educación a distancia y de educación virtual, y la educación a distancia la planteo como algo más abarcativo, porque también tenemos el desafío, inclusive lo estoy hablando desde Uruguay, teniendo el plan Ceibal con 13 años, y con los dispositivos, etcétera. También tenemos en claro de que hay niños que tenían el dispositivo roto, hay niños donde aún no se le había entregado el dispositivo, hay lugares donde tal vez en los hogares, nosotros teníamos conectividad en las escuelas, pero no todos los niños tienen conectividad en sus casas, o tienen una conectividad limitada. Hoy hablábamos con colegas del gerente de plataforma y estábamos analizando algunos datos y veíamos cómo, por ejemplo, al inicio del mes aumenta la frecuencia de conectividad en algunas plataformas que gastan datos, perdón, y a medida que avanza el mes disminuye. Y esto tiene que ver con que tal vez en los hogares no cuentan con las posibilidades de financiar esa conectividad cuando lo van comprando, digamos, conectividad, internet no tienen una conectividad fija. A eso me refiero. Es decir, cuando entonces tenemos que apelar a diferentes también recursos. ¿No? Hace poquito, en una escuela rural, un maestro iba y una vez a la semana colgaba en las porteras de las estancias, de los campos, colgaba una bolsa con material y recogía a la vez el material semanal, por decirles algo. Me imagino que allí en Paraguay también debe pasar el uso de, por ejemplo, WhatsApp. O tenemos la entrega de cartillas en algunas escuelas donde se le entrega alimentación y de paso a la vez se llevan una cartilla con un ejercicio o se llevan un libro de cuentos. Yo creo que hoy por hoy, y en este contexto de pandemia, tenemos que pensarlo de una manera multimodal. Todos los recursos, todos los canales, todos los soportes son útiles. Aquí el que sabe fundamentalmente es el docente a partir de la evaluación de con qué recursos cuenta esa familia, ese niño. Si tengo una variedad de recursos, ahí comienzan a haber otros criterios de selección más técnico-pedagógicos, en el sentido cuál es el canal más pertinente para este recurso, para esto que quiero yo enseñar, etc. Pero bueno, esto, planteo un marco mucho más grande, eh, porque yo creo que lo importante aquí es poder llegar a todos los niños y niñas y garantizar este vínculo, garantizar aprendizajes. No podemos permitirnos, y sobre todo aquí en América Latina, seguir ensanchando algunas brechas que tienen que ver con lo económico, social, cultural, etc. Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar esto del diseño de propuestas virtuales y algunas a distancia. Hay una cuestión de que también depende de la edad, depende del grado. Eh, la educación virtual exige de determinada autorregulación, ¿no? No es lo mismo pensar en educación media, en un adolescente que, bueno, ya tiene pues, sus competencias de autorregulación y de autonomía y se regula, este es el tiempo, este es el momento donde me tengo que sentar a hacer tal actividad, o tengo un momento sincrónico con mi profesor, o tengo las tareas pendientes, etcétera, a cuando son más pequeños que esta autonomía ya no es tal y necesita que la autorregulación también venga desde afuera para ayudarlo a organizarse los tiempos, los espacios. Y esto es bien importante a tener en consideración. Por la edad, porque también si a los pequeños yo les decía, bueno, si atrás, si en el hogar no hay referentes adultos que ayuden a ese niño, a poder organizarse, a poder hacerse sus tiempos. Bueno, ahí empieza a haber estas diferencias, estas brechas que hacíamos referencia en un inicio. Esto, tomar en cuenta las condiciones materiales, ¿no? Desde lo que pedimos en las tareas, que efectivamente no pudiendo salir con temas de confinamiento social, eh, temas económicos, bueno, familiares, contextuales, bueno, tomar en cuenta esas condiciones en las que se encuentran los estudiantes a la hora de diseñar nuestras propuestas. Esto, usar los diferentes canales, escenarios, soportes. Estoy pensando siempre en la educación en este marco de la pandemia. Es decir, tenemos que recurrir a todo. Lo importante es poder llegar a estos estudiantes, seguir manteniendo ese vínculo con lo educativo.
consideramos que es una oportunidad para trabajar en base a proyectos, a desafíos. Aquí tuvimos una discusión importante y sobre todo lo que pasó los primeros días. Yo recibía muchos videos y a través de las redes sociales de muchas cosas, desde estudiantes, por un lado, casi que quejándose del aluvión de actividades que tenían, por ejemplo, en educación media, por esta compartimentación de saberes en asignaturas, y que sabemos que están, eh, bueno, que sabemos que hay que revisarlo, que hay que revisar bastante esa visión tan compartimentada en lo educativo, y así como de los padres también, ¿no? Es decir, bueno, muchas tareas. Entonces nosotros creemos que es realmente una oportunidad para trabajar en base a proyectos o desafíos, en base a retos, donde las propuestas tengan que ver más con consignas que abarquen propuestas que a lo largo de una semana, y no toda una cuestión de todos los días algo diferente, sino que las propuestas tengan un sentido, una narrativa, que implique esto de que, bueno, estén coordinadas otras disciplinas, otras asignaturas, que no es que ahora voy a trabajar matemática, ahora voy a trabajar química, y dentro de un rato trabajo física. Todo eso podría estar integrado en una propuesta que tenga también esto del poder trabajar desconectado, ir, probar, experimentar, que lleve a que también los estudiantes se puedan conectar entre sí, utilizando otras plataformas u otros recursos, que trabajen en equipo, por más que esté cada uno en su casa. Bueno, esto que sea realizable, ¿no? O sea, que no pidamos algo que esté en nuestra cabeza, pero que no sea realizable en el contexto ni en el contexto ni en el tiempo que tienen esos estudiantes. Y que implica el entorno, ¿no? Cuanto más vínculo, interrelación tengan también con lo desconectado, o sea, no podemos pretender de que estén, no sé, tenían 4 horas de clase, las 4 horas conectados y sentados en una pantalla. No va por ahí el pensar esto. Pero la educación interesante, de calidad, virtual, va a ir por despertar y desencadenar algunos procesos que tienen que ver con el estar conectado y el estar desconectado, procesos de investigación, de indagación, de trabajar con otros, de trabajar con material concreto, buscar la manera después de compartirlo en la actualidad, que tenga momentos asincrónicos y sincrónicos. Esto también nos parece importante, sobre todo también dependiendo de la edad. El, el tema de la sincronía. Bien, me están avisando que tengo que casi que ir cerrando. Yo veo un chat que está así y bien, trato de cerrar en 2 minutos. Ok, tema de la sincronía y a la sincronía me parece sumamente importante señalarlo, sobre todo con los más pequeños. Los más pequeños necesitan vernos, necesitan escucharnos, tenemos que poder generar ese momento de interacción sincrónica. A cuanto más pequeños, más sincronicidad necesitamos, pequeñas sincronicidades, y después lo vamos sosteniendo. Poco, pero de buena calidad, seleccionemos poco, pero que sea buena calidad. Esto de que tengamos presencia, no generemos propuestas donde después no le vamos a dar feedback. Si nosotros mandamos algo, tenemos que poder estar, tenemos que poder contestar a los estudiantes. No es mandarle una actividad y después no darle un feedback. Y acá el feedback tiene que ver con la evaluación formativa, con poder pensar en el proceso, con poder ir pensando en una cuestión más metacognitiva: qué hice, cómo aprendí, qué aprendí. El, Las familias, esto, que no son docentes, tengamos en cuenta eso. Las familias están desbordadas, vayamos un poco, necesitamos que sean aliados. Pasos de gigante, esto en verdad un poco lo pensé en el aluvión, en el desafío que tuvieron todos los docentes a nivel mundial de un día para el otro. Y Harari la otra vez decía, lo escuchaba en una entrevista, decía: mi universidad estuvo discutiendo 2 décadas sobre cómo virtualizar sus contenidos e impartir clases, y los académicos discutían y se investigó, y resulta que de un día para el otro, de una semana para otra, todas esas 2 décadas tuvieron que efectivizarse. Bueno, eso le pasó a muchos docentes.
En el resto de la presentación les iba a contar en concreto algunas cosas de Ceibal, pero tal vez aprovecho y lo hago en los avisos con las preguntas y estaría cerrando por aquí. Lo último, esto. Hay algo clave que tiene que ver con el trabajar con otros. Más allá de que uno recién empiece, porque hay muchos docentes que tal vez están dando sus primeros pasos en la virtualidad, hay otros que ya tienen una trayectoria, pero sin lugar a dudas que en este momento, yo creo que en todo, pero fundamentalmente en este momento, tenemos que trabajar en redes con los colegas, en comunidades de práctica, compartiendo nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestras inquietudes, qué nos fue bien, qué nos resultó, en foros, recurrir a los portales educativos, a las curadurías que realizan algunas organizaciones, y sobre todo aprender también con los estudiantes. Bueno, por acá me quedo y muchísimas gracias. Excelente, Martín, muchísimas gracias. Mientras les recuerdo al público que pueden dejar sus preguntas ahí en Facebook Live, pueden ir escribiendo, o si quieren enviar por Twitter, si algunos están conectados a Twitter, pero por Facebook Live ya van a ir seleccionando las preguntas una vez que termine Cristina. Ahí Cris está terminando de preparar, me quedé con unas ideas impresionantes, que la educación a distancia es algo que planificar y tener preparado no solamente a la incertidumbre, sino que esto sea un momento también de aprendizaje para ver cómo enfrentar otros desafíos que nos traiga el futuro. Y lo último que dijiste, que hace 20 años a veces se vienen planteando qué hacer con la tecnología, cómo encarar, ¿verdad? Ya no nos da el tiempo de quedarnos en estudios y ver experiencias, creo que tenemos que aprender de Ceibal, ese atropello que tuvieron, en el sentido que siempre dice eso Miguel Brechner, que dijeron, bueno, si vamos a seguir pensando y estudiando y viendo y consultorías, no vamos a avanzar nunca y las generaciones se pierden. Entonces, arranquemos. Y claro, muchas cosas se van corrigiendo sobre la marcha, pero ya es algo que se corrige con los beneficiarios, con los docentes, con los niños. Entonces, súper interesante y seguro que van a venir preguntas sobre Ceibal porque nos quedamos con las ganas de ver los recursos que tenés que presentar. Entonces, ya le damos la palabra a Cristina para que arranque su presentación. Gracias. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Te vemos y te escuchamos. Sí, perfecto. Que he tenido algunos problemas con mi internet, así que lo siento muchísimo. Bueno, voy a hacer lo más rápido posible. El tema que nos convoca hoy en este webinar es algo que muchos no hemos cuestionado, las posibilidades reales de una educación virtual de calidad. Lo cierto es que esta crisis global, si algo nos está enseñando, nos ha evidenciado un poco como dice Martín, es que la educación virtual es un hecho y la tenemos que incorporar en nuestras instituciones de una manera u otra. Entonces, lo ideal es que hagamos lo mejor posible y lo estamos haciendo, pero sería mucho más fácil y crucial aprender de la experiencia de los demás, de sus aciertos y sus errores. Y también algo dijo Martín aquí, es muy importante el tema de la colaboración, no solo entre los docentes, pero la colaboración entre instituciones, entre gobiernos, eso es fundamental. Yo parece que no estoy, ahí sí parece, ¿no? Sí, aparece. Ya, bueno, nosotros como desde Fundación Chile nos encontramos trabajando con distintos actores, instituciones públicas y privadas para lograr un desarrollo sustentable y ayudar a Chile a salir adelante de esa emergencia causada por el coronavirus. Desde nuestra área de educación trabajamos hace más de 20 años con profesionales, docentes y directivos para que puedan desarrollar habilidades que les permitan avanzar hacia las transformaciones que la educación requiere desde hace mucho tiempo y ahora principalmente en ese escenario de cambio y de cambio constante. Nuestros 3 ejes de trabajo, como pueden ver ahí en pantalla, principalmente las habilidades del siglo XXI, la diversidad y la formación en red. Y lo hacemos a través de muchos proyectos, pero nuestra plataforma más emblemática y tal vez muchos conozcan es Educar Chile. Estamos hace casi también 18 años, casi 19, construyendo en conjunto con el Ministerio de Educación de Chile la comunidad virtual
más grandes del país. Hemos sido pioneros y esto en estos tiempos eso ciertamente es una ventaja, es un gran activo. Y lo que nos ha motivado antes y nos sigue motivando es poder rápidamente responder a las demandas y al contexto, entregando recursos y herramientas que sean útiles y oportunos para los distintos desafíos que tienen los docentes y directivos. Un sello de Educar Chile son los cursos de formación continua, que son cortos, gratuitos, 100% en línea y que ayudan a promover la famosa habilidad del siglo XXI, como la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, la ciudadanía, la comunicación. Y bueno, finalmente en esos últimos tiempos hemos desarrollado varios recursos específicos para apoyar a los docentes en esta contingencia. Nos hemos sumado a esa campaña y tal vez ustedes hayan escuchado Aprende en Casa, que es una iniciativa colaborativa, transversal y de libre acceso, y está uniendo esfuerzos de varias instituciones y organizaciones educativas latinoamericanas para apoyar precisamente a todos por el tema de la suspensión de las clases por el coronavirus. Aquí, bueno, este contexto de transformación acelerada, de certidumbre que decía también Martín, lo que no nos podemos dejar de preguntarnos es si nuestras niñas y niños en nuestras escuelas o fuera de ellas, y los jóvenes y nosotros mismos estamos preparados no solo para el futuro, sino que para el ahora. Ahí en pantalla ustedes ven esa sigla o acrónimo VICA, y me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado ese término. En inglés se dice VUCA. En el chat pueden ir escribiendo si lo conocen o no, no sé si el chat está habilitado. Y para los que no lo habían escuchado, significa un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y hoy más que nunca sabemos que este escenario no es algo ajeno a nosotros, ya que cada uno ha visto afectada su vida en mayor o menor medida. Y este cambio de paradigma, y por cierto no se da por el coronavirus, no surge por el coronavirus, sino que viene desde antes con toda la transformación digital de los últimos tiempos. Obviamente se pone en evidencia con esa emergencia global y nos hace reflexionar y ver cosas que ya no podemos eludir. Y aquí quiero poner énfasis en eso, porque una de esas cosas que no podemos eludir, perdón, es efectivamente que no podemos seguir educando como antes, o sea, tomando la vida como un proceso lineal, donde vamos, en una metáfora, subiendo una escalera para el éxito, terminar la escuela, ir a la universidad, luego conseguir un trabajo en una institución, y en esa hacer carrera, como muchos de nuestros padres lo hicieron. Esa inestabilidad y esa imprevisibilidad que vivimos impacta nuestras vidas en muchas dimensiones, no solo en el ámbito laboral, y tenemos que estar preparados para ese desconocido, para ese laberinto que es complejo, incierto y que va cambiando permanentemente. Entonces, lo cierto es que aunque las cosas han cambiado en muchos sentidos y han ido evolucionando, nuestros sistemas educativos, tanto escolar como universitario, han cambiado muy poco o han cambiado casi nada. Una vez yo escuché a Santiago Rincón diciendo que si un hombre fuera congelado en el siglo XIX y despertar en la actualidad, estaría desnorteado, o sea, no sabría lo que es y no sabría para qué sirven millones de cosas, pero lo que muy probablemente él reconocería en una sala de clases, porque básicamente no ha cambiado. O sea, en la gran mayoría de los casos, los alumnos siguen sentados unos tras otros, escuchando pasivamente a un profesor transmitir sus conocimientos, a veces incluso desactualizados porque las cosas cambian demasiado rápido, donde el docente sigue siendo el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí vemos una tremenda desconexión. No estamos entregando la educación que se necesita, pero a la vez también una gran oportunidad. Y ese mundo VUCA que hablábamos hace un rato nos hace tener que adaptar muy rápido, o sea, lo que Martín hablaba, o sea, 2 décadas en una semana, ¿no? Lo tenemos que hacer estando preparados o no, porque las cosas que
todos nosotros teníamos como dadas, como un hecho, por ejemplo, la presencialidad, o sea, ir al colegio, ir a la universidad, ir al trabajo. Nosotros nunca pensábamos que eso podía cambiar tan radicalmente como se cambió de una hora para otra. Y la virtualidad, por otro lado, que para muchos era algo lejano o indeseado, se hizo ineludible. O sea, te guste o no, tienes que aprender a usar los Zooms y todas esas herramientas, porque ahora se está haciendo así, solo se puede hacer así. Entonces, el gran cuestionamiento ahora es sobre aspectos de la calidad. O sea, ¿qué es una educación virtual de calidad? Entonces, una educación de calidad ciertamente tiene tantas definiciones como personas asistiendo a este webinar. No sé cuántas son, no sé si la Pati nos puede dar ese dato, pero de cualquier manera lo que sabemos y y aunque algunos somos escépticos, son escépticos de que existe evidencia de que una educación de calidad, si la definiéramos, por ejemplo, como la que visibiliza aprendizajes profundos e integrales, es posible tanto en un ambiente presencial como en un entorno online. Obviamente que hay varias aristas para que una educación sea considerada de calidad, pero sin duda lo más importante para garantizar dicha calidad es la pedagogía, el uso de metodologías que empoderan a los estudiantes, dándoles las herramientas y las habilidades necesarias para lograr una mentalidad de crecimiento y un aprendizaje integral. En ese sentido, una clase virtual puede ser tan mala como una clase presencial si lo único que hacemos es antes del estudiante presencialmente o enfrente a una pantalla y empezar, independiente de la edad del estudiante, y empezamos a transmitir conocimiento de manera unilateral. Pero también una clase virtual puede ser tan buena como una clase presencial si logramos crear espacios efectivos de interacción, de colaboración, de reflexión, de aplicación de lo aprendido y de retroalimentación. Entonces, lo que necesitamos, sea en un ambiente virtual, presencial o semipresencial, es un proceso de enseñanza y aprendizaje experiencial que desarrolle no solo aspectos cognitivos, sino socioemocionales y desarrolle las habilidades del siglo XXI. Y para ello, todos tenemos que estar abiertos a ser aprendices de por vida, tanto maestros como estudiantes, como líderes, a valorar las diferencias y considerar el error como parte esencial del proceso de aprendizaje. Sabemos que hay muchos prejuicios en relación a la educación en entornos digitales y que esta pandemia ha acelerado la necesidad de reconversión de instituciones, de universidad, de colegios, de espacios laborales. Lo que debemos tener claro, y creo que todos lo tenemos, es que la tecnología, aunque es un componente clave en la educación actual, no es un fin en sí mismo, menos es lo más importante, o sea, no es lo más importante es la pedagogía, como decíamos antes. Entonces, no basta con empezar a usar herramientas tecnológicas y recursos digitales, hacer clase o webinar por Zoom, por FaceTime, para lograr una educación de calidad. Entonces, por ejemplo, muchas veces los colegios y universidades usan plataformas LMS simplemente como repositorio de documentos o traspasan un curso presencial a la virtualidad sin ninguna adaptación, sin ningún diseño instruccional apropiado, contextualizado, sin considerar la experiencia del usuario. Y que obviamente en ese contexto, como ha pasado muy rápido, eso es lo que pasa muy a menudo, ¿no? Y en ese sentido es comprensible, pero tenemos que saber que para hacer una educación virtual de calidad se necesita tiempo, se necesita un equipo multidisciplinario, se necesitan varios aspectos, ¿no?, que considerar. Y en esta era de la tecnología y del conocimiento, tenemos acceso a millones de recursos, plataformas, herramientas, muchas gratuitas, y lo que nos hace falta es usar esa tecnología de manera ágil, inteligente, para así facilitar el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, donde podamos de manera iterativa indagar, crear, equivocarnos, hacer de nuevo, hacerlo mejor y crecer permanentemente. Entonces, finalmente, la invitación que le quiero hacer a todos los que están
escuchando ese webinar es que cada uno de nosotros aquí presentes, virtualmente por supuesto, e independiente si somos líderes políticos, escolares, profesionales de cualquier nivel del sistema educativo, si somos madres y padres, revisar nuestras propias creencias, nuestros prejuicios, nuestras propias prácticas y abrirnos a las posibilidades y oportunidades que nos ofrece este contexto, que yo sé que es desafiante y vemos casi siempre el peligro, pero ver las oportunidades que nos da para mejorar la educación en nuestros países y aproximarnos a esa educación de calidad y equidad que todos soñamos. La invitación es a colaborar, hay mucho espacio, ahora más que nunca, podemos y debemos unir fuerzas para lograr que todas nuestras niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad a través de todos los medios posibles. Y aquí lo que decía Martín de la diferencia de educación online a distancia, o sea, no solo la educación por computador, también, por ejemplo, la educación por televisión, por radio, todo ese tipo de educación a distancia ahora es necesaria exactamente para disminuir esa brecha que hay de acceso a la tecnología, al computador, a herramientas y al Internet. Entonces hay muchas maneras y aquí creo que debemos todos unirnos y colaborar para que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Sin palabras, también espectacular. Más que nunca creo que nos queda este mensaje que nos podemos seguir educando como antes y que tenemos que ser muy creativos ante las situaciones en que nos pasa hoy mismo. O sea, cómo les preparamos a los estudiantes y como dijo Martín y dijiste vos, ante la incertidumbre, porque de hecho que antes de la pandemia nos teníamos que dar para la incertidumbre, porque tanto está cambiando el mundo hoy día y cada vez más rápido, que las habilidades y competencias que tenemos que dar a los estudiantes, para eso tiene que centrarse en lo que hablamos de las habilidades y competencias del siglo XXI, para que sean ciudadanos creativos, que sepan moverse en un mundo digital, lo que se habla hoy día de la ciudadanía digital, pero ese es otro punto, sé que ustedes también lo trabajan mucho, pero es importante para anotarnos esos como pendientes y seguir reflexionando para ver qué hacemos ahora. Entonces, yo tenía muchas preguntas para ustedes, pero para considerar el tiempo, voy a hacerles una pregunta a los dos y después Euge va a empezar a leer algunas preguntas del público y después si hay tiempo yo también voy a meter algunas preguntitas más. Entonces, la primera pregunta que tengo es que, como nos convoca este tema de educación online de calidad, ¿qué pasa con el tema de la equidad educativa en entornos virtuales? Si quién quiere tomar la voz primero. Yo creo que Martín habló mucho del tema en su presentación. Yo creo que es un temazo. Desde mi punto de vista, yo no puedo imaginar una educación de calidad si no es equitativa. O sea, si la calidad es solo para algunos y no es para todos, no es una educación de calidad real. Y esa pandemia coloca la inequidad totalmente en evidencia, aún más. Y es muy probable que las brechas educativas aumenten, porque al estar en la casa los niños, como decía Martín, hay muchas aristas que influencian el tema de la continuidad del desarrollo de los niños y de los jóvenes. No es solo el tema del acceso, como dijo Martín, es todo el tema familiar, de salud mental, de salud emocional, del tema económico que involucra, el tema si la familia puede apoyar o no el capital cultural de la familia. Entonces es un tema complejo y aquí es necesario, de nuevo, vuelvo a insistir porque yo encuentro que es muy, muy importante el tema de trabajar colaborativamente entre los países, entre las instituciones, buscando alternativas innovadoras y a veces no tan innovadoras, pero que sean efectivas. Por ejemplo, el tema de la televisión educativa de calidad o una educación a través de la radio, porque a veces solo de esa manera se puede llegar a los sectores rurales, por ejemplo. No necesita un desarrollo por cada país, porque básicamente eso sería como duplicación de trabajo y a veces el país es muy pobre, no puede invertir también en eso. Entonces, si los países hispanohablantes, por ejemplo, se unieran
hicieran una televisión educativa con los temas centrales del currículum, que son muy parecidos en los países. Eso podía ser un aporte tremendo para toda Latinoamérica. Creo que hay mucho espacio necesario, más que nunca, esa colaboración radical para disminuir las brechas de inequidad que seguramente van a aumentar con esa pandemia. Gracias, Cristina, por tu opinión. Martín, ¿hay algo que quieras agregar a lo que ya dijiste y lo que dijo Cristina? Creo que tu micrófono está... Ahí está. Generar una mirada, porque las brechas educativas están totalmente, responden a otro tipo de brechas que trascienden lo educativo. Entonces, por lo tanto, la educación tiene para aportar en esa disminución, pero a la vez, para lograr esa disminución real, se necesita articulación intersectorial de otras políticas, coordinar políticas para, digamos, poder achicar esas brechas. Porque empiezan a suceder otro tipo de cuestiones, como por ejemplo cuestiones más del orden de lo sanitario, pero que también hay que empezar a meterse. Por ejemplo, nosotros mañana estamos trabajando en un ciclo de webinars que tiene que ver con para abordar el tema de la prevención de la violencia y el maltrato en niños, y esto lo vamos a desarrollar con UNICEF. Sacamos una guía que tiene que ver bueno, con tips, con actividades, para abordar esta cuestión más del contexto familiar, el entorno. Entonces empiezan a haber diferentes aristas que cuando uno empieza a transcurrir en todo esto, que es necesario empezar a abordar. De ahí también la necesidad de generar alianzas intersectorialmente, ¿no? Con el sector salud, con políticas sociales propiamente dicho, articuladas con lo educativo. Y en lo educativo propiamente dicho aparece también un gran desafío. Hoy veíamos datos, por ejemplo, aquí, donde niños de repente habían accedido a un entorno virtual de aprendizaje, pero no así a plataformas adaptativas de matemática, donde tenemos estudios que nos arrojan evidencia donde las plataformas que tenemos, donde mayor aportes pueden dar en materia de aprendizajes, tiene que ver justamente en los quintiles más desfavorecidos de la población. Estamos pensando estrategias de qué manera estas plataformas primero la conozcan los familiares, la empiezan a utilizar más los docentes de los quintiles más desfavorecidos. Porque veíamos realmente, uno compara el uso en ese mismo quintil de algunos recursos y estos que sabemos que efectivamente está comprobado que pueden generar un impacto interesante en los aprendizajes, no lo están utilizando. Y si comparamos entre quintiles, las diferencias son mucho mayores ahora. Perfecto, gracias Martín. Ya le paso el micrófono a Euge para que lea unas preguntas del público y yo voy a tener que quedarme con las ganas un ratito. Sí, Pati, creo que todos nos quedamos con las ganas. Entonces, en honor al tiempo, bueno, muchísimas gracias Martín y Cristina. Todavía yo no tuve la oportunidad de valorar lo que expusieron recién. Entonces, seleccionamos dos preguntitas, una va para Martín y otra va para Cristina. Empiezo por la de Martín, ¿sí? Es una pregunta que va bien a lo práctico, digamos. Y pregunta Tania, ¿qué se recomienda en cuanto a la duración de las clases en línea? ¿Deben ser estas más cortas que las presenciales? ¿Se puede destinar el mismo tiempo? Yo creo que lo mencionaste un poco, Martín, pero capaz que si podés explayarte un poco más. Sí, vamos a ver, voy a reinterpretar un poco la pregunta. Si la duración de la clase, la docente está pensando que tiene que ver con cuánto tiempo ese niño o niña está enfrente al dispositivo, claramente no tenemos. Si la escuela, el horario escolar duraba 4 horas, no es que sería una locura pensar que las 4 horas esté frente a la pantalla. A la vez, es verdad que puede haber instancias sincrónicas que tienen que ser mucho más breves, que puede haber instancias sincrónicas donde el docente esté presente y puede haber otras donde a través de consignas, en verdad a través de consignas el docente lo que hace es que trabajen los propios estudiantes entre sí, trabajando en equipo, de forma colaborativa, trabajando en base a proyectos. Lo que debe calcular
todo el tiempo, es el tiempo que le implica a esos niños desde el conectarse, lo sincrónico, pero la tarea, qué tiempo le lleva la tarea desconectado, qué tiempo le lleva el comunicarse, así sea a través de WhatsApp, a través de otras plataformas con sus propios estudiantes. O sea, no quiere decir de que tengamos que pensar de que si iban 4 horas tienen que estar enfrente de la pantalla. Acá lo importante, lo relevante es pensar cuál es el objetivo de mi propuesta de enseñanza, cuáles son las cuestiones relevantes, significativas. Cristina decía, bueno, aquí lo importante, la calidad de la propuesta, un indicador va a tener que ver con lo que genere de colaborativo, de trabajar con otros, de lo creativo, de las posibilidades de reflexión, de metacognición. Creo que sin lugar a dudas una cuestión importante es, bueno, poder trabajar en esto del feedback y en el qué aprendí, cómo lo aprendí, de qué modo. No sé si estoy respondiendo. Sí, sí, creo que estás respondiendo muy bien y queda muy claro. De hecho, es súper interesante este componente de reflexión que también se presta mucho en lo virtual, ¿verdad? De repente cuando estamos en las clases, y como mencionó Cristina, las directrices son tan lineales, tampoco los chicos tienen ese tiempo de reflexionar sobre lo que están dando, así que es una oportunidad también en este momento. Bueno, y ahora pasamos con la pregunta para Cristina. Y quieren saber cómo llegar a docentes con soluciones tecnológicas cuando hay tanta resistencia al uso de la tecnología. Es una pregunta difícil. Yo creo que ahora más que nunca uno tiene que realmente estar abierto porque no hay otra oportunidad. O sea, no hay hay muy pocas otras maneras de llegar a una gran cantidad de estudiantes. Yo creo que los que estaban como más cerrados o que tenían menos fe en eso, van a empezar a dar vuelta de que sí es importante. O sea, uno a veces se pone barreras porque cree que no va a poder, pero yo creo que aquí lo que uno tiene que hacer es modelar lo que uno quiere ver en los niños. Entonces, que el mismo docente sea un aprendiz y estar abierto a través de una mentalidad de crecimiento, de que siempre puede aprender. Si él cree que es difícil, él puede estar seguro de que sí lo va a lograr. Y que también no tenga miedo de ese proceso de aprendizaje, que probablemente al principio va a cometer muchos errores, no va a ser de la manera como él quería, pero que si él se abre ese espacio para aprender, incluso con los propios niños, que en algunos casos saben mucho de tecnología, entonces estar abierto a ese aprendizaje, o sea, yo creo que agrega un valor que cuando volvamos a la normalidad, que ojalá no se demore mucho, ese aprendizaje que va a tener en ese contexto le va a servir muchísimo también para cuando esté de vuelta a la presencialidad. Entonces, en el fondo yo creo que es un trabajo más que nada personal de cada uno, de estar abierto, de abrirse a esa posibilidad, de no cerrarse desde un inicio y decir, no, eso no funciona, no es lo mismo que la presencialidad, no va a haber calidad. Yo creo que uno tiene que darse la oportunidad, además porque ahora es la manera de llegar a los niños, entonces, y a los niños les gusta, ellos están abiertos a la tecnología, entonces también eso, o sea, darse la oportunidad. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Creo que ayudó un montón tu respuesta y sí, estamos en un momento donde todos deberíamos darnos un poco la oportunidad y reinventarnos también, ¿verdad? Así como ya lo decían antes. Y ahora una última pregunta para los dos que mencionaron un poco en sus presentaciones, pero sabemos que ambos países se encuentran en una ventaja por haber invertido en tecnología en la educación, sobre todo en la última década. Entonces, ¿pueden contarnos un poquitito de su experiencia y su puesto actual de trabajo? ¿Cómo fue esta ventana de oportunidad que se les presentó ante el desafío del COVID-19 en el momento de dar respuesta a todas estas necesidades educativas? No sé si Martín, ¿querés empezar? O sea, ya abrí el micrófono, así que
No, yo creo que definitivamente es una ventaja sustantiva tener un largo camino recorrido, o sea, la inversión del gobierno de Chile en integrar la tecnología al sistema educativo chileno, lo que empezó hace más de 20 años, es algo muy valorable y ahora más que nunca se compensa, o sea, tener un portal educativo en cualquier circunstancia es muy potente para un país, pero en tiempos como este se torna aún más estratégico. Eh, no tenemos que empezar a desarrollar ahora recursos, herramientas, procesos formativos 100% online, porque ya tenemos disponible desde el portal, pero el ministerio tiene muchas otras herramientas, ¿no? Pero desde el portal tenemos gratuitamente 300.000 recursos para el aula, herramientas TIC gratuitas para planificar, evaluar, diseñar clases, tutoriales para aprender a usar herramientas digitales, no sé, cursos para promover las habilidades del siglo XXI, como les decía. Obviamente aquí está un periodo extraordinario, ¿no? Y por lo mismo hemos estado desarrollando nuevos recursos específicos, buscando, como yo decía, alianzas estratégicas para disponer al sistema materiales apropiados para esta contingencia, relacionados en muchos casos con temáticas socioemocionales, por ejemplo. En todo caso, creo que siempre hay tiempo para salir con determinación y conciencia de que los tiempos han cambiado y van a seguir cambiando, y las TICs juegan un rol muy importante en cualquier escenario, y cuanto más ágilmente subimos al carro de la innovación, más fácil es lograr enfrentar las contingencias que se presentan. Y en todo caso, para que seamos sinceros, Chile puede estar mejor que algunos de sus pares latinoamericanos, pero está todavía muy lejos de los promedios de países desarrollados en términos de acceso y uso de la tecnología, tanto si comparamos docentes como estudiantes. Hay datos muy recientes de un informe comparativo que disponibilizó la OECD hace un par de semanas, exactamente en razón de la pandemia, y muestra claramente que nos falta muchísimo. Entonces la idea es invertir con fuerza ahora, siempre que posible, y seguir haciéndolo en el largo plazo. Yo creo que para mejorar la calidad y disminuir la inequidad educativa en aspectos tecnológicos y otros, por supuesto. Muchas Bueno, gracias, Cristina. no, bien breve. Al igual que Cristina, creo que sin lugar a dudas que genera algunas ventajas el estar ya hace unos años transitando por estos caminos. Siempre igual mi sensación es que en verdad el objetivo siempre se va alejando, nunca llegas a él porque siempre se reinventa, el desafío pasa a ser uno nuevo. Eh, a la vez esto de pensar de que en verdad uno empieza tal vez por cuestiones más, en el caso de Ceibal empezamos como más enfocados en garantizar acceso a las tecnologías, en el sentido de acceso al dispositivo, a lo tecnológico per se, pero enseguida vino el otro tipo de brecha que tenía que ver con relación al acceso a los contenidos, el tema de cómo efectivamente los docentes se apropiaban y daban un sentido pedagógico a esa inclusión. También de qué manera la tecnología interpela al sistema educativo, de qué manera amplifica algunos problemas que tiene. Y en ese sentido, esto me hace acordar a la pregunta anterior, ¿no? Muchas veces alguna de las resistencias tiene que ver con eso, porque la tecnología deja en evidencia carencias que no tienen que ver con lo tecnológico, que tenían que ver con cómo un corpus pedagógico y prácticas en concreto hacían ruido en relación a los intereses y necesidades de los niños y niñas, también inclusive hasta algunas expectativas más del orden de lo social en relación a lo que se espera en la educación en el momento actual. Entonces, también este proceso de años de transcurrir también permite ir revisando y reviendo esto, a la vez que ir trabajando con estas resistencias, que ir generando procesos de apropiación, porque no es tan sencillo una vez que uno empieza a generar estas cuestiones de programas de acceso a la tecnología. Están los otros desafíos y lleva un tiempo de mucha formación con los docentes, por ejemplo, para lograr propuestas de calidad y que no sea una cosa de paso lo presencial a lo virtual, y que ahí es como queda forzada la propuesta, ¿no? Y estoy pensando entonces
en hacer exactamente lo mismo como planteaba Cristina hoy, es decir, no es hacer lo mismo que hago si estoy parado arriba, adelante en el aula. Así que bueno, creo que, pero también, sin lugar a dudas, que tenemos muchos desafíos como lo señalaba Cristina. Gracias, Martín. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cortando porque sabemos que ustedes también tienen compromisos, entonces le vamos a pedir a Laura si nos puede ir compartiendo la pantalla y vamos a recoger igual las demás preguntas y en todo caso les enviamos por correo electrónico y si quedan en algunas en Facebook también. Entonces ahí Laura nos comparte y nos da un pequeño cierre. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer un pequeño repaso de los temas centrales que fueron tocando nuestros expositores. En el medio de este contexto de pandemia, nos decía Cristina que esto no es algo nuevo, sino que la emergencia pone de manifiesto este cambio de paradigma que se refleja en esta idea de un mundo VUCA, ¿verdad? Un mundo VICA sería en español, ¿verdad? Ella nos decía este nuevo escenario es como un laberinto donde debemos estar preparados para lo desconocido y donde todos somos aprendices. Y que tenemos que animarnos, darnos la oportunidad e incluso tenernos a los niños para ver de ellos y de ellas, ¿verdad? Nos traía esta idea de que no podemos seguir educando como antes y que además hay otros elementos porque la virtualidad, digamos, la educación virtual ya es un hecho, estemos preparados o no. Y nuestra tarea es usar la tecnología de forma ágil. Nos habló también de equidad, de creatividad, y un punto común entre los dos expositores, también entre otros, el tema de la colaboración. Martín nos habló de este tema, también de ver la crisis como una oportunidad, que no, nos vimos enfrentados a un modelo de una educación a distancia de emergencia, que no sería la ideal, pero que no nos da tiempo de seguir viendo investigaciones previas, sino es ir trabajando con lo que existe ahora. Y nos traía este mensaje de que no estamos solos. Y que esto es muy importante porque podemos apoyarnos, la colaboración, las alianzas intersectoriales son importantes y también hablan de que esto va de la mano con la inversión. Nos hablaban también de mirar la virtualidad en su contexto y pensar qué es lo relevante. Y uno de los temas que traía también Patricia, lo importante de la idea de planificar, como unas ideas generales de este panel que tuvimos durante esta tarde. Muchas gracias, Laura. Excelente el resumen y súper visual. Eso ayuda muchísimo. Increíble el talento que tuviste para en menos de una hora armar todo ese arte de lo que estuvimos hablando. Entonces, agradecemos muchísimo a todos los participantes que se quedaron, que continuaron y sobre todo a nuestros disertantes internacionales, a Cristina y a Martín, por la paciencia, también por dedicarnos su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos que para Paraguay es un gran aprendizaje y que los podamos tener en cuenta. Entonces, nosotros seguimos en contacto con ustedes y también si gente del gobierno, de otras organizaciones, públicas o privadas les quieren contactar, les estaremos avisando también para futuras entrevistas. Así que con esto cerramos. Agradecemos muchísimo también el señor Fernando Griffith quiere hacer... Es que estuve muy callado y ni siquiera le saludé, ¿verdad? Porque no quería interrumpir, simplemente para agradecerles, ¿verdad? Yo hice mi versión baby boomer de lo que Laura hizo, ¿verdad? Pero estoy seguro que por lo menos a mí me va a servir, ¿verdad? Pero para asegurarme hice una captura de pantalla de lo que hizo Laura. Así que les agradezco mucho y esto por supuesto lo voy a compartir con los otros viceministros y con el ministro. Muy, muy agradecido, realmente muy útil. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias. Gracias por representar al MEC. También sabemos que la compañera Viviana de MITIC, del Ministerio de Tecnología, estuvo conectada, también como les dijimos de los organismos internacionales. Agradecemos nuevamente a Martín y a Cristina si quieren despedirse y estaremos en contacto.
Sí, muchas gracias a Paraguay Educa y a Paraguay. Yo llevo a Paraguay en el corazón. Estuvimos trabajando con Becal el año pasado y el 2018 formando 200 líderes. Ojalá alguno esté asistiendo. Les mando muchos cariños porque hicimos lazos de amistad y los tengo en el corazón. Muchas gracias a Paraguay Educa y a ti, Pati, y a Eugenia. Bien, lo mismo, sumarme al agradecimiento. Realmente ha sido un gusto el compartir este espacio con todos. También hemos recibido a lo largo de estos 13 años y sobre todo, creo que fue el año pasado, también autoridades de distintos ministerios de Paraguay, en Ceibal, siempre son bienvenidos. Así que realmente un gusto para nosotros. Cuenten con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, muchas gracias.